Bien, vamos a continuar con la 11ª conferencia de este congreso, la 6ª conferencia del día, la última en realidad de esta noche. Tenemos el agrado de presentar en este momento al ingeniero Marco Montalvo Farfán. El tema que va a tratar es pavimentos para aeropuertos. El ingeniero Montalvo es ingeniero civil en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Tiene maestría en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial. Es especialista en suelos, pavimentos y control de calidad de obras viales. Tiene estudios de especialización en pavimentos a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional. Es profesor de la maestría de la Ingeniería Vial en el curso de Diseño Estructural de Pavimentos Hidráulicos y Asfálticos. Actualmente se desempeña como gerente de transportes de CECEL y es asesor de las especialidades de suelos y pavimentos en diversos proyectos en el Perú, Paraguay, Guatemala y Colombia. Ingeniero Montalvo, adelante con su conferencia, por favor. Muchas gracias, Germán. Muy buenas noches con todos. Vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre los aeropuertos y sobre todo vamos a hacer el diseño de un pavimento flexible en un aeropuerto. Y vamos a hablar sobre la cantidad de aeropuertos que existen en el Perú. Tenemos 11 aeropuertos internacionales, ¿no? Entre ellos tenemos Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Pisco, Arequipa, ¿no? Iquitos, Juliaca, Tacna, etcétera, ¿no? Tenemos 23 aeropuertos nacionales y otros 107 aeródromos, ¿no? Entonces, hay una muy buena cantidad de aeropuertos y ahora más aún con las concesiones que se han tenido en los últimos años con respecto a los aeropuertos del norte y aeropuertos del sur. Las características físicas de un aeropuerto se aprecian en esta vista en la cual tenemos la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, ¿no? La resa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la resa? Es una área respecto a la prolongación del eje de la pista, ¿no? En la cual, cuyo objetivo principal consiste en reducir el riesgo, ¿no? De daños a un avión que efectúe un aterrizaje demasiado forzoso o demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo. Las calles de rodaje son las que establecidas para que las aeronaves rueden y logren su acceso hacia las plataformas donde hacen, pues, digamos, la descarga de las cargas, los pasajeros descienden o también hacen uso de los aviones para volar a algún lugar, ¿no? Tenemos también las márgenes, ¿no? Que es una franja del terreno que bordea a la pista, ¿no? Usualmente acá nosotros le decimos berma, pero en aeropuertos se llama margen, ¿no? Luego la pista propiamente de aterrizaje, ¿no? Que es un área definida para el aterrizaje y el despegue o el despegue de las aeronaves. La plataforma, ¿no? Es el área definida como destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros. Bien, vamos en un aeropuerto siempre existe una superficie limitadora de obstáculos, ¿no? Que definen realmente el espacio aéreo en el cual debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeropuertos para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus alrededores.
hay que ver que, por ejemplo, si uno vive cerca de algún aeropuerto, ¿no?, y quiere construir un edificio, tiene que pedir permiso a la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque podría ser un obstáculo, ¿no? Y que, como dice, en este caso, si hay muchos obstáculos alrededor del aeropuerto, prácticamente se vuelve inservible, ¿no? Entonces, para eso existen superficies de transición con algunos pendientes para que puedan aterrizar con comodidad los aeropuertos, los aviones. Tenemos el anexo 14, ¿no?, que viene a ser realmente contiene pues todas las normas y métodos recomendados, ya sean especificaciones que detallan las características físicas de los aeropuertos, de los aeródromos, y también las superficies limitadoras de obstáculos con que deben contar todos los aeropuertos, ¿no? Y además las instalaciones y servicios técnicos que normalmente se suministran en un aeropuerto. Contiene además especificaciones relativas a los obstáculos que se encuentran fuera de esa superficie limitadora. Para determinar qué tipo de pista de aterrizaje es cuenta un aeropuerto, existe una clave alfabética y numérica, ¿no? En el caso de la clave alfabética, por ejemplo, está la envergadura de la aeronave, ¿no? O sea, entre las alas es la envergadura, y además de entre el ancho exterior de la rueda del tren principal. Con estas dos características y la clave numérica, ¿no?, y la clave alfabética, podemos definir un tipo de referencia a un aeropuerto. Por ejemplo, un aeropuerto como el aeropuerto Jorge Chávez tendría una clave denominada 4E, en la cual las envergaduras de las aeronaves están entre 52 a 65 metros, y las aeronaves que aterrizan tienen un ancho de rueda externa entre 9 y 14 metros. El LCR viene a ser la longitud de campo de referencia del avión. En este caso, los mayores a 1800 metros son los de clave D, E y F. Y también tenemos, por supuesto, los anchos de las pistas de aterrizaje, ¿no? En el caso de una clave de referencia 4E, como es el aeropuerto Jorge Chávez, tiene que tener 45 metros de ancho de pista. Si es una referencia de 4F, entonces la pista tendría que tener un ancho de 60 metros. Dicho esto, nos vamos a hablar ahora de los pavimentos, ¿no? Los pavimentos, por lo menos acá en la parte de Norteamérica, ¿no?, y la parte de América del Sur, y también en algunos centros como en algunos otros países, se regula, ¿no?, por la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, la FAA. La FAA tiene un centro técnico, ¿no?, de investigación de los pavimentos en los aeropuertos. En el lado izquierdo está la ubicación del centro técnico William J. Hughes, ¿no?, así se denomina el centro técnico. Está ubicado en el Aeropuerto Internacional de Atlantic City, en el estado de New Jersey, ¿no? Y en el lado derecho se ve una fotografía, ¿no?, de que es una instalación completamente cerrada para pruebas de tráfico acelerado de pavimentos aeroportuarios. La longitud aproximada es de 270 metros y un ancho de 18 metros. Las pistas cuentan con una instrumentación, ¿no?,
interesante que se utiliza para el desarrollo de los procedimientos de diseño de los pavimentos. Este centro técnico fue abierto en el año 1999, cuya construcción aproximadamente costó $21 millones, de los cuales la compañía Boeing, fabricante de aviones, puso 7 millones y la FAA puso 14 millones. Ustedes aprecian ahí un vehículo de prueba, ¿no? Aquí con trenes de aterrizaje, ¿no? Que tiene un sistema computarizado de datos. Acá en la parte inferior están las pistas que están siendo sometidas a investigación. Los vehículos que circulan por ahí, o sea, los trenes de aterrizaje que circulan en nuestros pavimentos tienen unos rieles, ¿no?, capaz de simular aviones con un peso aproximadamente de 1.3 millones de toneladas, ¿no? De libras, 1.3 millones de libras, lo que representa aproximadamente 589 toneladas. Se puede configurar hasta 20 ruedas, ¿no?, que representan 2 trenes completos de aterrizaje, y cada tren consta de 1 a 10 ruedas por eje. Las cargas, independientemente, pueden llevar hasta 75.000 libras, aproximadamente 34.000 kilos, ¿no? Y toda la simulación de los trenes está completamente controlado, ¿no?, regulado y a la vez instrumentado. Acá se aprecia, por ejemplo, los trenes de un AN-19, o sea, un Antonov que tiene 5 ejes, ¿no?, duales, ¿no? Entonces, ahí están simulando y sometiendo a investigación a los pavimentos. Acá tenemos que tener un gran conocimiento, ¿no?, de la parte del diseño y también de la parte de normas y de especificaciones, ¿no? En este caso, nos circunscribimos a la nueva circular de asesoramiento, la 150-53B 6G, cuya actualización de esta circular ha sido en el mes de julio, ¿no?, en el mes de junio, perdón, del año 2021, en la cual pues desarrolla ya la utilización del programa, del software de diseño conocido como Farfield. Desde este mes, lógicamente, este programa o este software estuvo en la página web de la FAA durante casi un año, digamos, poniéndolo a la academia y a los interesados de los aportes que podrían darle a este nuevo software, ¿no?, que es el Farfield 2.0, y en la cual ahí se detalla cómo se utiliza el programa, y además están los conceptos y la filosofía de los diseños tanto de pavimentos flexibles como de pavimentos rígidos. Y esto se complementa con la norma y especificaciones para la construcción de aeropuertos, que es la norma AC 150-5370-10H, de fecha del 21 de diciembre del año 2018 está vigente, ¿no? Y se puede apreciar ahí cada capa, su especificación, desde la subrasante, las capas de asfalto, las capas de bases, las bases estabilizadas, etc., como vamos a ver más adelante. Lo primero que tiene que hacer, y ahí está en esa circular de asesoramiento, es el estudio de suelos, ¿no? El estudio de suelos, tanto para pistas de aterrizaje como para calle de rodaje, se realiza
¿no? Cada 60 metros en intervalos, cada 60 metros o 200 pies, y las profundidades, ¿no?, de las calicatas que se tiene que efectuar son de 3 metros, ¿no?, ya sea en áreas de corte o ya sea en áreas de relleno. En las otras áreas, tales como por ejemplo las plataformas de estacionamiento de aeronaves, se tiene que hacer una calicata por cada 10.000 pies cuadrados, ¿no?, o cada 930 metros cuadrados. Una calicata, y también la profundidad está de 3 metros, ya sea en área de corte, o de 3 metros en área de relleno. Para las áreas de préstamo hay que hacer suficientes ensayos para definir claramente el tipo de material que vas a utilizar, ¿no?, para en este caso, los rellenos que puedas hacer. Las profundidades son las que se necesitan para establecer las profundidades, ¿no?, de las excavaciones. Normalmente las pruebas que se utilizan para calificar la resistencia de los suelos que se van a utilizar como CBR, perdón, como subrasantes, son los valores de CBR, ¿no?, para pavimentos flexibles, en la cual si estos subrasantes son de suelo fino, no son expansivos y son materiales finos, ¿no?, el módulo elástico se puede estimar a partir del valor de CBR utilizando la ecuación módulo de elasticidad es igual a 1500 por CBR, o módulo de elasticidad en megapascal es igual a 10.4 por el CBR, ¿no? Esta correlación es una relación aproximada generalmente adecuada para el diseño y análisis de los pavimentos. Ahora, en esta nueva circular de asesoramiento, también nos indican, ¿no?, que se pueden utilizar las ecuaciones dadas por la guía de diseño ASTO de 2002, en la cual señala que el módulo resiliente es igual a 2555 por el CBR elevado a 0.64. Con respecto a los pavimentos rígidos, ¿no?, la resistencia de la subrasante se hace con una prueba de carga. Esta prueba de carga de placa es un diámetro de 76 centímetros, en la cual se penetra en la capa de la subrasante que quieres evaluar con una presión, ¿no?, hasta de 10 psi, ¿no? Esta presión dividida entre la deflexión, o sea, lo que se asienta ese plato, viene a ser el valor de K, ¿no? En este caso, teniendo el valor de K, el módulo de elasticidad de la subrasante para pavimentos rígidos es igual a 20.15 por K elevada a la 1.284, donde K está en PSI, o sea, libras por pulgada cúbica. En caso, y esto lo dice también la norma, que en caso no tengamos el ensayo de la placa de carga, entonces se podría utilizar, y así lo dice la norma, el módulo elástico a partir del CBR utilizando la fórmula del pavimento flexible. En el caso de pavimentos de suelos finos, igual a 1500 por el CBR en PSI. En caso de suelos gruesos se sugiere utilizar la ecuación de ASTO, en la cual el módulo resiliente, o en este caso el módulo de elasticidad, es igual a 2555 por el CBR elevado a 0.64. Para pavimentos flexibles, ¿no?, Fairfield utiliza la deformación vertical máxima en la parte superior de la subrasante, ¿no? Acá está la subrasante, en este caso la deformación vertical máxima y la deformación horizontal máxima en la parte inferior de las capas de asfalto. Entonces, la capa de asfalto, en este caso, es una superficie asfáltica y una base estabilizada con asfalto de la capa inferior. Se calcula la deformación horizontal máxima por tensión en la capa inferior de la carpeta asfáltica. Y en la subrasante, en la parte superior de la subrasante,
la deformación por compresión. Esto es, y Fairfield proporciona el espesor requerido para todas las capas individuales del pavimento, o sea, ya sea la capa de superficie, la capa de base asfáltica, la capa de base triturada, la capa de subbase. En el caso de si el ingeniero de pavimentos o el ingeniero de geotécnico sugieren colocar una capa drenante, se coloca también, y un geotextil de separación para evitar la contaminación de la subrasante con las capas superiores del pavimento asfáltico. Para pavimentos rígidos, ¿no? Fairfield utiliza la tensión horizontal en la parte inferior del hormigón, ¿no? O sea, no es deformación, sino es la tensión, los esfuerzos de tensión en la parte inferior de la losa de hormigón como predictor, ¿no?, de la vida estructural del pavimento. El máximo esfuerzo horizontal para el diseño se determina considerando dos posiciones de la carga, tanto en el borde como en el interior. Es decir, la carga, se coloca la carga crítica en el borde de la losa y en el centro de la losa como posiciones de carga crítica para determinar la tensión en la parte inferior de la losa de hormigón. Y acá está la losa de concreto, la base estabilizada con cemento, una capa drenante, en caso lo sugiera el ingeniero de pavimentos, una base granular, una subbase granular, un geosintético de separación y la subrasante. La Administración Federal, ustedes ingresan a la página web de la FAA, que es www.faa.gov, y llegan a esta página, ¿no? Y acá hay un link, ¿no?, donde dice aircraft, o sea, aeronaves, aeropuertos, tráfico aéreo, datas y de investigaciones, licencias, certificaciones, regulaciones, políticas, entrenamientos y ensayos. Es decir, la FAA regula las políticas tanto de operación como de diseño de los aeropuertos, ¿no? Y también, sobre todo, también de las aeronaves. En este caso, nosotros hacemos un clic en Airport, ¿no? Y nos salen estas pestañas en la cual entramos a Ingeniería, Diseño y Construcción, ¿no? Y en Ingeniería, Diseño y Construcción nos sale otras pestañas y entramos a lo que sería Design Software, ¿no? O sea, el software de diseño de pavimentos, y es el Fairfield 2.0, ¿no? Esto es muy fácil de grabarlo y bajarlo para su computadora personal, ¿no? Y poder utilizar, como vamos a ver más adelante, un diseño de un pavimento flexible en una forma muy didáctica. ¿Qué cosa significa Fairfield, ¿no? F de federal, A de la aviación, A administración, R pavimento rígido, F pavimento flexible. Es un programa iterativo, ¿no? Se basa todo en la teoría elástica, Layer escapa y de design, ¿no? Entonces, la FAA desarrolló Fairfield utilizando modelos de falla basados en pruebas a gran escala desde la década del 40, ahora con esta nueva, en el año 99, puesta en operación ese centro técnico. Se han utilizado los análisis ya estructurales tridimensionales, elásticos y tridimensionales basados en elementos finitos para pavimentos y aeródromos flexibles y pavimentos rígidos. Es importante señalar, ¿no?, que con respecto al factor de daño acumulativo, ¿no?, el CDF, la filosofía,
es basarse en el factor de daño acumulativo, ¿no? Que es la cantidad de vida útil de fatiga estructural de un pavimento que se ha consumido, ¿no? Se expresa como la proporción de repeticiones de carga aplicada a repeticiones de carga permitidas antes de la falla o para un avión y salidas anuales constantes. En el caso del CDF es igual a 1, ¿no? Este pavimento, cuando la vida ha llegado a su vida final, el CDF, el factor de daño acumulativo, quiere decir que se han aplicado todas las cargas, ¿no?, que deberían establecerse en la vida de diseño y como consecuencia de eso ya entraría a las fisuraciones por fatiga. Un valor mayor, un CDF mayor de 1, ¿no? Significa que no significa necesariamente que el pavimento ya no admite tráfico, sino que habría fallado, ¿no?, de acuerdo con la definición de falla estructural utilizada en el procedimiento de diseño y dentro de las restricciones e incertidumbres en los supuestos de las propiedades de los materiales. Entonces, si el valor es menor de 1, si el CDF es menor de 1, entonces el pavimento todavía tiene una vida remanente, ¿no?, en la cual se puede utilizar más allá de la vida útil del pavimento. Pero lo que significa que vas a tener que hacer una mayor inversión inicial en la construcción de tu pavimento. Y en este caso, para cada capa del pavimento, el Fairfield la ha estudiado y saca sus módulos. Por lo tanto, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de las capas de superficie que deben utilizarse en un pavimento aeroportuario, está definido, por ejemplo, como capa de superficie P501, P-501. Esta es la especificación técnica que ustedes obtienen, ¿no?, en la norma, en la circular de asesoramiento 150-5370-10H. Ahí está P501, que viene a ser la losa de concreto para pavimentos rígidos en una capa de superficie. Y para pavimentos flexibles está la P-401, ¿no?, que viene a ser un pavimento flexible de superficie. Pero también se dice que puedes utilizar el P403, que es la especificación para una mezcla asfáltica, ¿no?, muy similar a la 401, sin embargo, de menor proporción, porque solamente se utiliza como capa de superficie, ¿no?, si los pavimentos van a soportar aeronaves menores de 60 pesos, menores de 60.000 libras de peso, ¿no? En el caso que tenga usted pavimentos aeroportuarios que van a utilizar aviones que pesan menos de 60.000 libras, podemos utilizar la P403 como superficie de rodadura, ¿no?, en el pavimento. Y el P404, que viene a ser una mezcla asfáltica resistente a los combustibles, ¿no? Entonces, cualquiera de estas condiciones, de todas estas especificaciones, se puede utilizar como capa de superficie. Luego vienen las capas de base estabilizadas, que son la P401 y P403, que son las mismas para pavimentos flexibles. Como rodadura puedes utilizarlo como base estabilizada. Pero luego viene la P304, la 306, la 307, ¿no?, en la cual, en este caso, por ejemplo, la P304 viene a ser una capa de base de agregados estabilizados o tratados con cemento. La P306 es una capa de base de concreto pobre, ¿no?, o sea, un econoconcreto, por ejemplo, que tenga una resistencia de 80 kilos por centímetro cuadrado, puede ser una capa de base de concreto pobre.
La P307 es una capa de base permeable tratada con cemento, ¿no? Y la P407, ¿no? Es un pavimento, es una capa permeable, de capa de base permeable, pero tratada con asfalto. Luego vienen las capas granulares, ¿no? En las capas granulares tenemos la P207 y la P208. En el caso de la 207 es una capa de base reciclada, ¿no? De asfalto con parte de la base granular. O sea, esa base reciclada puede utilizarse también como una capa de base. Luego viene la P208, que es una capa de base normal, ¿no? No triturada, y la P209 es una capa de base de agregado triturado. Luego viene la P210, ¿no? Que es una capa de base de caliche, así lo determina la FAA en su circular 537010H. Luego viene la P211, que es una capa de base de roca calcárea, ¿no? La P212, que es una capa de base shale, así lo denominan, son restos de conchas, ¿no? De moluscos, de ostras, ¿no? Trituradas, y también se utiliza, ¿no? Esta capa de base triturada, ¿no? Luego viene la P219, que es una capa de base de concreto reciclado, ¿no? La P220 es una capa de base de suelo tratado con cemento, ¿no? Que es diferente a la capa de base granular tratada con cemento. En este caso, la P220 es una capa de suelo tratado con cemento. Luego tenemos pues las capas de subbase, la P154, ¿no? Y la P213. En el caso de la P154 es una capa de subbase granular, no triturada, y la P213 es una capa de base de una mezcla de arena con arcilla. Y también las especificaciones que nos dan de la subrasante, por ejemplo la P152, ¿no? Que es una capa de base, perdón, de subrasante, ¿no? Tratada con cemento. Luego la P155 es una subrasante tratada con cal. La P156 es una subrasante tratada con cemento. La P157 es una subrasante tratada con polvo de hornos, ya sea de cemento o de cal. Y la P158 es una subrasante tratada con cenizas volantes, ¿no? Y bueno, ahí están todas las especificaciones, ¿no? En la norma AS, en la circular de asesoramiento 150-5370-10H. Luego tenemos que ver las configuraciones de los ejes, ¿no? Ustedes saben, existen diferentes configuraciones de eje de las aeronaves. Por ejemplo, acá tenemos en las partes externas unas ruedas duales en tándem, ¿no? Y en el centro una rueda simple pero dual, un eje simple dual. Esto de acá, una aeronave, es la DC-10, ¿no? Luego tenemos dos ejes duales externos y un eje dual en el centro, ¿no? Que es representativo de un Airbus 340-600 estándar. Luego tenemos dos ejes, dos ruedas en tándem duales externos y dos tándem internos duales también, que es el Boeing 747-400. Y bueno, tenemos también la Airbus 380, que son ruedas externas duales, ¿no? En tándem, e internas son tridem, ¿no? Y finalmente tenemos
el Antonov 124, que son 5 ruedas duales en tándem. Acá pueden apreciar, por ejemplo, el Antonov con sus 5 ruedas en tándem, ¿no? Y el Airbus 380-800 y el Boeing 747-400. Como en este caso las especificaciones están bien definidas, ¿correcto? Entonces, el Farfield proporciona los valores de módulos, tanto de las capas de los pavimentos como de los coeficientes de Poisson proporcionados. En este caso, por ejemplo, la P501, que es una losa de concreto, tiene 4 millones de megapascales, perdón, 4 millones de PSI o 30.000 megapascales de módulo, y su coeficiente de Poisson, ¿no?, es de 0.15. Repito, la filosofía del diseño Farfield todo es con metodologías elásticas, ¿no? Por eso se calculan todos los módulos elásticos y los coeficientes de Poisson, teniendo en consideración que este es un método mecanicista, empírico, por lo tanto, tiene que darse las características de los materiales definidos a través de sus módulos y de sus coeficientes de Poisson. Y aquí hay una cosa interesante, porque para el caso, por ejemplo, de los pavimentos flexibles, ¿no?, nos da el P401, 403, ¿no? Nos indica, por ejemplo, ¿no?, que deben de tener un módulo de 200.000 PSI, ¿no?, o 1.380 megapascales. ¿Y por qué? Mientras que en la capa de base, estabilizada con asfalto, tiene 400.000 PSI o 3.000 megapascales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hace esa diferencia el Farfield? Porque han fijado un módulo conservador en la capa de la superficie de rodadura, porque este módulo está calculado a una temperatura de 90 grados Fahrenheit o 32 grados Celsius o centígrados, ¿no? Entonces tenemos que, mientras que en la capa de base estabilizada con asfalto, el módulo se calcula a 20 grados centígrados, o sea, 400.000 megapascales. En el caso de un pavimento en el caso de la superficie, el coeficiente Poisson es 0.35 para la capa de base, asfáltica 0.35, un pavimento de concreto pobre 700.000 PSI y un coeficiente de Poisson de 0.20. Para una base tratada con cemento, ¿no?, tiene un módulo de 500.000 y un coeficiente de Poisson de 0.20. Para el caso de suelo cemento, ¿no?, capa de base estabilizada de suelo cemento, el módulo es de 250.000 PSI y el coeficiente de Poisson 0.20. Y así nos da varias, para agregado chancado. Esto ya lo define el propio programa. Cuando veamos el programa, ahí vamos a ver cuáles son los valores de CBR o el módulo elástico del pavimento, ¿no?, de la capa que estamos utilizando, y también sus coeficientes de Poisson. Farfield también nos da espesores mínimos, ¿no?, en función de los pesos de las aeronaves. Si van a tener aeródromos menores de 60, las aeronaves van a pesar menos de 60.000 libras, o sea, 27.215 kilos, si son menores de 100.000 y si son mayores o iguales de 100.000 libras. En el caso que para nosotros son todos los aviones que
muchas partes de los aviones que se utilizan tienen mayor de 100.000 libras, ¿no? Y por lo tanto, establecen que la capa de superficie debe tener 4 pulgadas, la capa estabilizada de base, 5 pulgadas, agregado de base chancada, base de agregado chancado, 6 pulgadas, bases de agregados zarandeados, no aplica, bases drenantes y subbases 6 pulgadas. Acá nos indica, por ejemplo, les decía que como capa de superficie, la P403, esa capa de esa capa de mezcla asfáltica de superficie solamente cuando las aeronaves pesan menos de 60.000 libras. Se utiliza la P404, ¿no? Cuando se necesite una superficie resistente al combustible. Luego también hay otras consideraciones para la utilización de las capas granulares. Bien, con respecto al tema del Farfield, ¿no? Ya al programa, el programa, la organización, en este caso, el Farfield, ¿no? Ustedes ven en el lado izquierdo, bien, la biblioteca de las aeronaves, ¿no? Luego tenemos, y aquí tenemos que colocar el mix de aeronaves, ¿no? O sea, las aeronaves que van a ser operar, o que van a operar, que van a estar, digamos, aterrizando o saliendo del aeropuerto. Pero tenemos la estructura del pavimento, ¿no? Y además este programa consta de varios subprogramas, ¿no? Uno de los subprogramas es el análisis elástico de capas, ¿no? Por sus siglas en inglés, LEAF. Luego tenemos el FAA Mesh, ¿no? Que es la generación de la malla tridimensional para análisis de elementos finitos, ¿no? El FAA SR3D, FAA SR3D, que es el procesamiento de los elementos finitos, y luego viene el ICAO-ACR, que es el cálculo del ACR siguiendo el método estándar de la OASI, ¿no? Donde siendo ACR es el número, ¿no?, de clasificación de la aeronave. Número de clasificación de la aeronave. Bien, la modernización de la plataforma, este era el Farfield antiguo, ha sido superado, ahora este era el 1.24, ahora es el 2.0. Antes ustedes tenían que salir del Farfield para poder utilizar la biblioteca, luego salir para adicionar capas, luego salir para eliminar capas, y luego salir también para lo que son las características de los agregados, etcétera, ¿no? Ahora, en un solo pantallazo, se ha modernizado este programa. O sea, este programa se ha comenzado a utilizar a partir de agosto de este año, ¿no?, que está terminando, del año 2021, ya la FAA la publicó y también la correlacionó con la circular de asesoramiento para diseños y de pavimentos en aeropuertos, ¿no? Entonces, las entradas son más fáciles de trabajar
hay una mejor apariencia en el cambio y en el tamaño de la pantalla. Ustedes pueden ver inclusive la sección que están diseñando. Hay una mayor capacidad para almacenar la estructura de las mezclas de tráfico y una generación de informes bajo demanda. Aquí se puede apreciar en la parte de arriba las barras de herramienta. En el lado izquierdo, en color verde, son las barras, los iconos del explorador. Aquí está el área de la sección y aquí está el área del tráfico y las opciones de diseño. En la parte de las barras de herramientas tenemos las herramientas de trabajo y de sección, que son estas que están en azul, encuadradas en azul. Las que están encuadradas en rojo son las herramientas para las aeronaves que están definidas por el usuario, y en el lado verde están las herramientas de trabajo por lote, ¿no? Acá tenemos el archivo de ayuda en Help, y aquí está todo relacionado al uso del software y también a todas las metodologías del diseño, tanto de pavimento flexible como de pavimento rígido. Estas son las secciones, que son 7 secciones que Fairfield desarrolla para los diseños. Este, por ejemplo, es pavimento nuevo flexible, donde tenemos, ¿no?, la capa de superficie, la capa estabilizada con asfalto, una capa de base granular y la subrasante. Luego tenemos la mezcla asfáltica en caliente sobre agregados. En este caso no tiene base asfáltica y tenemos la carpeta asfáltica y la capa de agregado chancado, una capa de subbase o agregado no chancado y la subrasante. Otra de las secciones que utiliza el Fairfield en el caso de overlay o recapados o refuerzos, ¿no?, sobre refuerzo de pavimento, de mezclas asfálticas sobre pavimentos flexibles. La otra sección es refuerzo de pavimentos de carpeta asfáltica sobre pavimento de concreto. Luego tenemos un pavimento nuevo, rígido, donde tiene losa, una losa de concreto y una base estabilizada con cemento o con asfalto. Luego tenemos la capa de subbase y la subrasante. En el caso de un recapado con losa de concreto sobre flexible, acá tenemos el pavimento flexible y encima le colocamos una losa de concreto. Esto también se conoce como Witop. Y finalmente, la séptima sección es un recapado de una losa de concreto sobre un pavimento rígido, pero que no está unido. Vamos a ver rápidamente el diseño de un pavimento flexible. Voy a dejar de compartir. Bueno, aquí está ya el Fairfield, hay que utilizarlo. Perfecto. Bueno, este es el software que quería, mostrarles y cómo se utiliza, ¿no? En el lado izquierdo, como hemos dicho, está el explorador. Aquí está el área de la sección, ¿no? Y en este lado, ¿no?, en esta barra, corren ustedes la barra, está el estado, los ejes y la estructura. Todavía no hay ninguna estructura porque no hemos iniciado nada. En la parte de abajo está el tráfico, ¿no?, las aeronaves. Entonces, vamos a hacer un diseño muy rápido. Universidad Ricardo Palma. Bueno, vamos a poner acá ILIEF
vamos a hacer una sección, el aeropuerto de Chiclayo. Vamos a diseñarlo. Una vez colocado estas secciones, ¿no? Nos vamos ahora a tipo de pavimento. Y aquí están las 7 secciones de pavimento, ¿no? Que nosotros hemos hablado anteriormente: nuevo flexible, asfalto sobre agregados, recapados, ¿no? De asfalto sobre un pavimento flexible, recapados de mezcla asfáltica sobre pavimento rígido, un nuevo rígido, un PCC, o sea, losa sobre un pavimento flexible, y un rígido sobre un pavimento rígido, o sea, una losa de concreto sobre un pavimento rígido, pero que no están unidas, ¿no? Entonces vamos a hablar nuevo flexible. Apenas hemos seleccionado nuevo flexible, han aparecido las capas que deben utilizarse para nuevo flexible, ¿no? Y aquí está la sección. La sección, la estructura, ¿no? La superficie, la capa estabilizada, la superficie de 4 pulgadas, la capa estabilizada de 5 pulgadas, agregado chancado, 10 pulgadas, y la subrasante, con un CBR de 10. Esto sale por default, ¿no? Pero nosotros vamos a corregirlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a insertar, ¿no? Una capa de subbase. Hacemos un clic en la capa, en la zona que está con verde, y nos aparece estas propiedades de las capas, ¿no? ¿Qué capa voy a usar? Quiero utilizar un agregado no chancado, ¿no? Un P154. ¿Dónde quiero ubicarla? Debajo de la capa o encima de la capa 209, ¿no? Entonces vamos a ponerlo debajo de la capa, ¿no? Una vez, y aparece ya debajo de la capa de base chancada, tenemos la P154, que es un agregado no chancado, o también conocido como subbase. Ya inclusive acá nosotros no podemos cambiar los módulos, ¿no? Ustedes pueden apreciar acá, los espesores sí los podemos cambiar, pero los módulos no. Tampoco podemos poner espesores menores a los recomendados por la FAA, tal como lo hemos visto anteriormente. Acá, por ejemplo, tenemos el módulo de la carpeta asfáltica, 200.000, el módulo de la capa de base, 400.000, la capa de base chancada, 75.000, y la capa no chancada de 40.000. Vamos a colocar un CBR de 5%, un suelo fino, inmediatamente se actualiza a 7.500. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer una corrida, pero para esto quiero que esta capa tenga 4 pulgadas, la capa de asfalto, la capa de rodadura, la capa de base tenga 5, la capa de agregado chancado tenga 6 pulgadas, ¿no? Y la capa de agregado no chancado, 12 pulgadas. Bien, y ya seleccioné mi espesor que quiero, ¿no? Para 20 años, y ahora sí voy a ingresar el mix de aeronaves, ¿no? Para esto hago un clic en la parte inferior y comienzo a proporcionar las aeronaves. En este caso, apenas he hecho clic acá en lo que es aeronave, me han salido todos los tipos de aeronaves, genéricos, los Airbus, el Boeing, McDonnell Douglas y otros, ¿no? Bien, para este caso vamos a utilizar la primera aeronave, es el Boeing 737-800, ¿no? Ubicamos acá el B737-800, y ya lo vemos acá, hacemos un doble clic
inmediatamente aparece en la sección del tráfico. Y salen los pesos, las salidas anuales por default. En este caso voy a corregir porque voy a diseñar con 3.000 salidas. Por favor, para los diseños de los pavimentos solamente se consideran las salidas, no las llegadas. ¿Por qué las salidas? Porque las aeronaves cuando salen, correcto, cuando van a despegar, están llenos de combustible y están con toda la carga, ¿no? Sin embargo, cuando aterrizan, ya tienen menos carga porque ya se ha consumido parte del combustible. Entonces, según Farfield, solamente se consideran las salidas anuales. Como son 20 años, las salidas, tengo 3.000 salidas anuales, inmediatamente el total de salidas a los 20 años son 60.000 salidas. Luego tienen el CDF, o sea, el factor de daño acumulativo, la contribución por cada aeronave, la relación de PC, ¿no? Las pases entre coberturas, presión de inflado, porcentaje del peso, la separación de las ruedas, en este caso no es tándem, por lo tanto tiene 0. El ancho de contacto, ¿no? 12.7 pulgadas, la longitud de contacto, 20.4 pulgadas, y el área de contacto de la rueda es 203.4 pulgadas cuadradas. Luego, otra aeronave que tengo que va a operar en el aeropuerto de Chiclayo es el Airbus 321, ¿no? 321-200 óptimo. 321-200 óptimo. Hacemos doble clic y ya nos salió el Airbus 321-200. ¿Cuántas? Son 2.500 salidas anuales, ¿no? Inmediatamente se actualiza. Acá también podemos poner el crecimiento anual, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, que puede crecer 1% al año y inmediatamente se actualiza, ¿no? Pero vamos a poner 0 de crecimiento y tenemos los 5.000. Otra aeronave es el Embraer 195, y esto lo podemos ubicar en regional. Embraer 195 estándar. Acá está, Embraer 195, hacemos un doble clic y ya me salió. Entonces, ponemos acá 4.500 salidas. 4.500 salidas al año y ya tenemos 90.000 salidas totales. Y tenemos el avión CRJ, ¿no? CRJ 700. Acá tenemos RJ 700 y van a tener 3.500 salidas anuales. Bien, ya tenemos todo el mix de aeronaves, ¿no? Y por si acaso, cuando nosotros hacemos un clic, por ejemplo, en el Boeing 737, acá vemos el eje, ¿no? Estos son el tren principal de aterrizaje, ¿no? El tren principal de la aeronave del Boeing 737, ¿no? Si hacemos el Airbus, aquí ya vemos un poquito más ancho, ¿por qué? Porque lleva más carga, ¿no? El peso, 174.700 libras, y el Airbus 321-200, 207.025 libras. Bien, ya tenemos y podemos hacer, ¿no? Vamos a hacer el diseño y para eso hacemos ejecutar. Y hacemos clic en Run y tenemos el estado, ¿no?
Y aquí vemos, por ejemplo, que salió, dice, el diseño está completado del pavimento nuevo flexible, se ha tardado 2 segundos el programa, y lo que ha salido es el daño acumulativo, el factor de daño acumulativo de la subrasante, ¿no? Y nos sale estos espesores de diseño, ¿no? 4 pulgadas de asfalto, 5 pulgadas de base estabilizada con asfalto, 6.1 de agregado chancado y 25.1, ¿no?, de agregado o subbase. Y acá vemos la estructura, y aquí está ya la estructura del diseño, ¿no? Pero definitivamente vamos a utilizar 40 pulgadas, que significa más o menos 1 metro, ¿no?, de pavimento. Si lo multiplicamos por 2.54, entonces vamos a hacer mucha excavación, ¿no?, para colocar este pavimento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a optimizar este diseño, ¿no? ¿Y cómo optimizamos este diseño? Vamos a ir a Explorer, ¿no?, y hacemos opción de diseños, ¿no? Acá, Design Option, y nos sale estas opciones de diseño. Cuando ustedes hagan un diseño, es necesario calcular el valor, el factor acumulativo, ¿no?, de daño de la mezcla asfáltica para ver la fisuración por fatiga. Entonces, acá no se ha calculado, vamos a hacer que se requiere calcular, ¿no? Y como hemos dicho acá, esto nos dio automáticamente, estos son, no quiero, voy a hacerlo ya, quiero disminuir esta cantidad de espesor de agregado no chancado, y nuevamente hacemos el diseño, ¿no? No, pero previamente quiero disminuir estos valores, ¿no? Y estos valores van a ser los siguientes ahora, ¿no? 4 pulgadas, voy a aumentar acá, 3 pulgadas adicionales son 8 pulgadas. Como el agregado chancado tiene 6.1 y el espesor mínimo son 6 pulgadas, entonces quiero colocar acá 12 pulgadas y finalmente agregado no chancado 10 pulgadas. Entonces ya tengo acá mi diseño, ¿no? Quiero optimizar mi diseño y voy a hacer nuevamente a correr. Y ya salió el diseño, se ha demorado 3 segundos. Me sale el CDF de la subrasante 1.0 y el CDF de la mezcla asfáltica 0.22, ¿no? Entonces, el que está mandando acá es el CDF de la subrasante. Bien, una vez ya obtenido esto, ya este es el diseño definitivo. ¿Por qué? Porque acá me sale 34. Hemos disminuido 6 pulgadas de corte y de relleno. O sea, por lo tanto, con 34 pulgadas lo considero bien, adecuado. Y vamos a hablar ahora la sección, el reporte, ¿no? Y aquí sale la sección de reporte, ¿no? El nombre del aeropuerto, del trabajo, ILIEP, sección, aeropuerto de Chiclayo. Y están las características de los diseños. La estructura del pavimento, 4 pulgadas de carpeta asfáltica, 8 pulgadas de base estabilizada con asfalto, 12 pulgadas de agregado chancado y 10.1 de agregado no chancado. Acá están los módulos, los coeficientes de Poisson, ¿no? Las aeronaves que han intervenido, las salidas, y aquí está el CDF, el factor acumulativo de daño, ¿no? Como ven,
El que hace más daño, o sea, ¿por qué? Porque este es el factor acumulativo de daño, es el Airbus 321-200, que es 0.98. Y también está, para el caso de la carpeta asfáltica, no hay acumulación de daño. Donde está la acumulación de daño es en la capa de base asfáltica, y en la cual tenemos 0.08, consume el Boeing 737, 0.12, el Airbus 321, y 0.02 en la Embraer. Sumas y te da 0.22, que es lo que te ha salido de consumo del CDF de la base de todo el pavimento. Y finalmente están acá los espesores, ¿no? Pero yo quisiera saber ahora, ¿no? Me voy nuevamente a sección y quiero ver la vida y la compactación. Ya no el espesor de diseño, sino la vida y la compactación ya de una estructura ya consolidada, como es la que nosotros hemos aprobado acá. Hacemos el RUM, ¿no? Hacemos y nos vamos a sección reporte, y aquí se ha agregado el porcentaje de compactación, ¿no? Acá está, requerimiento de compactación de suelos no cohesivos, y te dice de la profundidad de compactación de la superficie del pavimento, 100% de 0 a 24, ¿no? Y la profundidad de compactación, ¿no? De la subrasante, del nivel de la subrasante, de 0 a 16 pulgadas, 95%, de 16 a 50, 90, etcétera, ¿no? Entonces, también para suelos no cohesivos, ¿no? Y, bueno, esto era lo que quería. Podemos seguir, pero creo que ya nos ha ganado el tiempo, ¿no? Sí. Ingeniero, mil gracias por su presentación. Las consultas o las interrogantes que tenga el público asistente nos las harán llegar y nosotros se las vamos a trasladar para la solución correspondiente. Con esto hemos terminado el día con la sexta presentación, la 11ª del Congreso. Tengan ustedes buenas noches.